efectivamente hemos abierto nuevos aspectos que no contábamos con ellos, pero que van a ser muy interesantes tener en cuenta, como la inteligencia artificial, y también como que todo decreto regulador en este aspecto se puede quedar obsoleto en un plazo corto de tiempo, porque indudablemente los conocimientos avanzan, las investigaciones avanzan y esa delimitación de enfermedades pues, puede quedar, como digo, obsoleta en un corto plazo de tiempo. Bueno, y siguiendo con la perspectiva y los enfoques de este tema, pasamos a la perspectiva médica, que nos la va a aportar José Ramón Ara. Y, bueno, desde esa práctica del día a día y de esa práctica profesional, me imagino que se observarán muchas dificultades a la hora de llevar a cabo y de cumplir con la normativa vigente que tenemos, y quizá también haya ángulos que el decreto actual no contemple desde esa perspectiva práctica. José Ramón, cuando quieras. Bueno, muchas gracias al Comité de Bioética por la invitación. Y vamos a tratar del tema desde la perspectiva médica de la segunda opinión, pero la segunda opinión médica referida exclusivamente cuando se realiza solicitud del paciente, que es de lo que realmente va el decreto y cómo se haya constituido en toda España. Es importante, desde nuestro punto de vista, el abordar el tema, porque nos ayuda a ver qué características tienen los pacientes, en qué patologías se puede esperar que requieran una segunda opinión, y nos puede incluso prevenir para ayudar a ciertos pacientes que no preguntan demasiado, a animarles o incluso a plantearles posiciones un poco contrarias a lo que están esperando, ¿no? Voy a seguir este índice. Primero, definir exactamente de qué vamos a hablar, que es la segunda opinión a solicitud del paciente, porque luego esto, por ejemplo, en la bibliografía, pues también hay pocos artículos en general, pero unos son segunda opinión a petición del médico, segunda opinión a petición de la institución y la segunda opinión a solicitud del paciente. Y el tema nuestro es diferente. O sea, el tema nuestro es a solicitud del paciente, ¿eh? Las diferencias que hay con otras formas de segunda consulta, que es, por ejemplo, con la derivación médica, veremos en qué circunstancias puede solicitar el paciente una segunda opinión, patologías en las que es más frecuente solicitarla, por qué los pacientes lo solicitan, qué características tienen los pacientes, si sirve para algo, que es un punto también importante. Nosotros siempre pensamos que sirve para algo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que se sabe acerca de este tema, si sirve o no sirve. Los datos de utilización en Aragón, que ya adelanto que en España es dificilísimo saber si en la bibliografía de países occidentales hay muy poco, desde luego en Aragón y en España hay prácticamente nada. O sea, acceder a datos sobre segunda opinión médica son a través de algún periódico que algún año se ha puesto en contacto con el Departamento de Sanidad y ha sacado un poco algún reportaje. En nuestro caso en Aragón sí que, como comentaremos, nos lo ha ofrecido el responsable de este tema, pero quiero decir que no hay un abordaje. El único sitio que puedes abordar datos generales es, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Y luego unas conclusiones sobre qué debemos hacer desde el punto de vista médico. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que entendemos y lo que se entiende en el decreto en todas las comunidades, que es la segunda opinión médica a solicitud del paciente, ¿no? Que es la emisión, es una cosa técnica sencilla, ¿no? Emisión de un informe con un diagnóstico o una propuesta terapéutica emitido por un médico con el fin de contrastarlo con otros informes originales que aporta el paciente y, muy importante, como consecuencia de la solicitud realizada por el paciente al sistema de salud en Aragón. Ahora estamos hablando de Aragón, pero en otras autonomías, pues el final es el sistema sanitario de esa autonomía. Bien, ya creo que tiene que ver con lo que planteaba el doctor de Montalvo, la diferencia que hay con la derivación médica. Hemos dicho que la segunda solicitud a petición del paciente es lo que vamos a hablar, y que hay que distinguirla de lo que es la derivación médica. La derivación médica se realiza en situaciones complejas de enfermedad, de tratamientos complejos, que el médico cree que se debe mandar a una unidad
dijéramos, de más alta cualificación o que tenga técnicas más de alta tecnología. Entonces esto se realiza a través del sistema de información del Fondo de Cohesión Sanitaria, que es una plataforma que permite el flujo de pacientes entre comunidades a fin de garantizar la equidad en el acceso al sistema, ¿no? Y esto se hace fundamentalmente con los CESUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Entonces, vemos que creo que hay unas 110 patologías o técnicas que requieren CESUR, es decir, que son técnicas o patologías o intervenciones que son de alta complejidad, baja prevalencia. Entonces, para eso, el Sistema Nacional nombra un CESUR. Puede ser un centro, puede ser un servicio o puede ser incluso únicamente una unidad, ¿no? Entonces, de las 110, creo aproximadamente, siempre se están revisando los criterios, se añaden, se quitan, bueno, más o menos alrededor de 100 de este tipo de patologías. Hay nombrados, como digo, hay 297 CESURs en España, ¿no? Vemos que están bastante distribuidos en las comunidades. Claro, para presentarte a ser CESUR tienes que tener unas características en tu servicio o en tu unidad, de personal que tienes para atender, de complejidad en cuanto a las técnicas diagnósticas o terapéuticas, de cantidad de pacientes que van a tu servicio, etc. Si cumples los requisitos que marcan, pues entonces te pueden nombrar CESUR. Nosotros en Aragón solo tenemos en estos momentos un CESUR, que es el de CESUR esclerosis múltiple, que está en el servicio de neurología del Servet. Antes estaba también un CESUR de quemados, pero que hace, creo que fue 3, 4 años, se perdió la acreditación. Por eso digo que van cambiando los criterios y entonces hay que intentar amoldarse lo mejor posible. En estas unidades es donde el médico, en razón de la complejidad del paciente o porque se lo solicita al paciente y el médico considera, claro, lo tiene que hacer el médico. El otro sistema, el normal, el de a solicitud del paciente, lo hace el paciente. Pero este tiene que hacerlo el médico y tiene que justificar unas razones determinadas para poder hacer la derivación, ¿no? Esto yo creo que puede dar respuesta, por lo menos aparte de lo que se planteaba el profesor de Montalvo. Y luego otra cosa también diferente es el cambio de especialista, ¿no? Que a veces se confunde con un cambio de, o sea, una segunda opinión. No tiene nada que ver. Si una persona en el sistema aragonés de salud quiere cambiar de especialista y está en el listado de las especialidades que puede elegir, pues habla con su médico de cabecera y directamente a través del servicio de admisión se propone el cambio, incluso o bien del médico de cabecera, inclusive. Bien, circunstancias en que puede solicitar el paciente. Se han citado y lo voy a pasar por encima, pero aquí en Aragón tienen que ser patologías que tengan confirmación diagnóstica. Eso es un punto importante. O sea, no tiene que estar en proceso de diagnóstico, tiene que haber un diagnóstico y tiene que haber una propuesta terapéutica. Entonces, las que están en Aragón, a grosso modo, no están totalmente tipificadas, pues son la enfermedad degenerativa progresiva, normalmente del sistema nervioso central, la tumoración del sistema nervioso central, enfermedad neoplásica maligna, incluido el melanoma, enfermedad inflamatoria intestinal, si se propone tratamiento inmunosupresor quirúrgico, y las enfermedades raras, entendiendo como enfermedad rara, enfermedad de alta complejidad, de baja prevalencia, menos de 5 por 10.000, 5 afectados por 10.000 habitantes, y que tenga un mal pronóstico vital o de calidad de vida. En estas condiciones el paciente puede solicitar directamente la segunda opinión. También lo mismo para evaluar terapéuticas que el médico le propone, o sea, pero ya también definidas. No va a buscar un tratamiento, sino que tiene que decir, oiga, a mí con neoplasia que tengo o con esta enfermedad coronaria que tengo, me proponen un tratamiento que no me convence. O bien, como está pasando, según me comentó el doctor Coscollar del servicio que lleva este tema en Aragón, dice, incluso hay pacientes que se les deniegan operaciones por su mala calidad general de salud y lo que están haciendo es pedir una segunda opinión para ver si se pueden operar en otro sitio. O sea que cambia un poco el tema, pero como tienen un diagnóstico, pues se puede asumir. Bien, vamos a ver ahora este grupo en conjunto, porque esto fundamentalmente se basa en la bibliografía de países occidentales. Ya digo que en España no hay. Y en los países occidentales,
pues hay muy poca. Muy poca. Y además está muy sesgada porque hacen algún artículo sobre patologías muy concretas o grupos de patologías concretas, por ejemplo, de oftalmología o de otorrino o de una aseguradora que lleva traumatología y 4 cosas más. Sacan cuántas veces se pide una segunda opinión, ¿no? Luego también otro problema es que no hay controles, o sea, porque unos piden, otros no piden, entonces las tasas de incidencia tampoco se pueden saber y normalmente son series cortas. Entonces, yo me baso fundamentalmente en tres revisiones sistemáticas que hay, considerando que la base es la que digo, pero bueno, por lo menos están agrupados la información, y en un estudio que veremos que sí que es un estudio de campo que cubre un sistema nacional de aseguramiento en Estados Unidos, que lo hablaremos ahora. Bien, las patologías más frecuentes. En este estudio que se hizo, que cubría 2 años, 2010 a 2012, en Estados Unidos, por una compañía que tenía asegurados en todo Estados Unidos, tenían 6.600.000 asegurados. El número de casos que hubo segunda opinión fue, como veis, 6.791, y el número de especialidades que comprendía la segunda opinión era 35. Eso fue un programa que instalaron ellos para que todo el mundo que quería segunda opinión pues no la pidiera, es decir, que no se quedara corto, sino que supiera que podía pedirla cuando quisiera. Entonces ya vemos ahí que la tasa de incidencia de pedir una segunda opinión entre población, aquí está la sana y la enferma, pero que tenía ese seguro, pues fue más o menos el 0,1%, o sea, baja, ¿no? Y de esas 35 especialidades, pues las más importantes fueron las que pone aquí, que cubren más o menos el 50%. Traumatología, oncología, neurología, gastroenterología y medicina física y rehabilitación. El resto pues son 3%, 2%, 1%. Podemos tener ya una idea general. También en este estudio y 2 más de revisiones sistemáticas abordan los temas de por qué se solicita. Está claro que la primera condición generalmente es confirmar un diagnóstico. Cuando uno recibe un diagnóstico pues, de enfermedad grave o de grave repercusión para su calidad de vida, pues intenta que se confirme tanto el diagnóstico como el tratamiento como el pronóstico. Otro caso que no lleva demasiada diferencia en frecuencia con el primero es la insatisfacción con el médico, que le ha dedicado poco tiempo, tiene poca información, poca empatía. Aquí también tenemos que considerar las reacciones psicológicas habituales, normales, más o menos frecuentes, de reacción contra el médico que te da un diagnóstico difícil, ¿no? Yo, solamente por anécdota, tengo una paciente que le tuvimos que diagnosticar una esclerosis múltiple y la madre que venía con ella no me dirigió la palabra en 2 años. O sea, pero tal cual, porque luego me lo dijo, que venía, me hablaba, dice, yo es que no quiero ni verlo. Y luego ya cuando se pasó, pues es decir, que esas reacciones pues bueno, son naturales y hay que saberlo y más o menos manejarlas como puedes. Hay otras menos frecuentes que motivan la solicitud, que son las creencias equivocadas acerca de la enfermedad. Por ejemplo, hay personas que dicen, cáncer es igual a muerte, ¿no? Entonces, hay que saber esto porque hacen reacciones catastróficas y tú puedes entender y ayudarles para superarlo esto. Perfil de personalidad, los estilos de afrontamiento, ¿no? Personas que tienen un estilo de afrontamiento hacia el problema, pues son las personas más proclives a pedir segunda opinión y además les va a beneficiar el tener esa segunda opinión para confirmar o no confirmar las expectativas que les están dando. También hay que saberlo, los estilos de afrontamiento, porque hay personas que tienden a evitar el problema y entonces tienen una actitud negativa, no quieren saber nada, no quieren buscar más, no quieren intervenir, interactuar para mejorar las expectativas que tienen. Hay que saberlo para poder ayudar. Y luego la tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de controlar el malestar que puede generar una incertidumbre de una patología grave, ¿no? Pues conocer estos detalles y estas cosas importantes cuando hablamos con los pacientes, yo creo que es importante para poderlo manejar mejor. Y luego hay otro tema que normalmente no se estudia ni nada,
es que hay muchas personas que no solicitan la segunda opinión, pero no la solicitan porque no quisieran, sino porque no quieren quedar mal con su médico, al cual le están muy agradecidos y saben que les va a llevar y realmente confían en él, pero por si acaso no se moleste, pues no la solicitan, ¿no? Por eso también saber esto también debe facilitar que el médico empuje un poquitín o por lo menos informe claramente que puede pedir una segunda opinión y que todos estaremos más, incluso el médico también, más satisfecho de que estamos en el buen camino. Los pacientes en general pues, tienen una media de edad 45-65 años, hay predominio de mujeres, siempre hay un poquito de predominio, pero muchas de estas estadísticas se basan en cánceres y muchas de ellas en cáncer de mama, es decir, que un cierto sesgo hay, pero bueno, en general siempre ponen un ligero predominio, 55% aproximadamente de mujeres. Estudios y estatus socioeconómico normalmente medio alto, más información. Comorbilidades generalmente tienen 2 o 3 patologías más añadidas y menos frecuente en pacientes religiosos y con peor percepción de su salud. Pacientes religiosos a veces se considera que quizá pueda influir un sentido de resignación mayor que en otras personas que no tienen esos sentimientos religiosos. Quizá es una suposición. Y los que tienen peor percepción de salud, es decir, que si se sienten ya muy mal, pues otra cosa que se añade, pues ya no quieren saber nada más. Voy un poco justo, ¿verdad? ¿Un minuto? Vale. ¿Sirve para algo la segunda opinión médica? Pues vemos que hay un cambio en la segunda opinión en el diagnóstico en el 15% aproximadamente, en general, global, y en el tratamiento en el 40%. Y en los dos el 10%. O sea que sí que parece que algo pasa. ¿Ese tiene impacto clínico? Pues tiene un impacto relativo, un impacto importante en el 5% en el diagnóstico y en un 7-8% para el tratamiento. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Es decir, que sí que sirve, no, impacta, luego veremos si sirve o no. Sigo. Entonces decimos, ¿reduce los errores médicos? Pues uno podría decir que sí, pero en realidad no se sabe. Los errores médicos se producen en 10 a un 15%, coincide con el cambio de diagnóstico, pero tienes que asumir que ese médico que te ha hecho el segundo diagnóstico es más listo que el primero, ¿no? Porque se equivoca menos, por lo visto. Es decir, que depende de la calidad de la segunda opinión y del estilo de práctica que tiene también el médico segundo. Pero en principio hay que pensar que reduce los errores porque se ha comprobado, por ejemplo, en radiología, en anatomía patológica, que es más sencillo comprobar los resultados, se ha demostrado que sí, que disminuye la incidencia. Sin embargo, en otros no tan fácil como la administración de fármacos, pues se ha llegado a la conclusión de que cuando hay un entorno o una patología de alto riesgo sí que sirve. Y siempre que sea el check-in independiente, si no, no vale la pena hacerlo. Es decir, eso queda un poquitín en el aire pensando que sí que sirve. Y lo que está claro que sirve es en los factores emocionales, ¿no? En la satisfacción, que generalmente hay una satisfacción general alta relacionada con mayor información y seguridad y mejor percepción del médico de la segunda opinión. Claro, también cuando uno recibe la segunda opinión, el médico que lo hace normalmente tiene otra visión y otro grado de afrontar el tema que el médico inicial, porque está para eso solo. Y por último, en Aragón vemos, lo de arriba es Andalucía, abajo Aragón. Últimamente, después del COVID, pues vemos que la media es 180 al año, solicitudes de segunda opinión. Este año, el último, 134, pero es hasta septiembre, es decir, que será entre 180 y 190. Y en Cataluña, o sea, en Andalucía, pues es un poco el triple, pero claro, calculamos que hay 8.600.000 habitantes en Andalucía, 1.340.000 en Aragón, pues las tasas de incidencia es 0,01% en Aragón y 0,05% en Andalucía. Es decir, es poco, muy poco. La norma general es parecida a la visión general que hemos visto en países occidentales, y aquí es importante el último
el último apartado que dice solicitudes aceptadas, 32%, o sea, de esas 180 que está habiendo estos años, solo se aceptan el 32%. ¿Por qué? Pues en general porque no cumplen los criterios, que es lo que también ha hablado el doctor de Montalvo antes. No se cumplen los criterios, entonces se desestiman, porque hay un listado claro y hay que hacerlo así, ¿eh? O bien hay un pequeño porcentaje pues, que desisten o fallecen o cosas así. Las patologías más frecuentes, estoy acabando, es medio minuto. Las patologías más frecuentes en Aragón, oncología y neurología. Oncología claramente diferencial, y en Andalucía pues muy parecido también. Y por último, ¿qué es lo que debemos hacer? A mí tengo la impresión de que la segunda opinión se informa poco y el médico tiene la obligación de informar o sea, tanto de que tiene derecho a una segunda opinión como cómo se puede solicitar la segunda opinión, el médico y el personal sanitario. Y a mí la impresión es que el médico no suele, cuando lo diagnostica una enfermedad rara o una enfermedad grave, no le dice, oye, si quieres pedir una segunda opinión, en general. Yo creo que no es la práctica que yo recuerdo que se haga. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Probablemente es útil con alguna, dijéramos, alguna cosa que no está muy claro si realmente puede ser útil o no, porque no está probado, y que tener en cuenta siempre que es un derecho del paciente y que tenemos que asumirlo como tal. Nada más, es todo. Muchas gracias, José Ramón, por esta excelente exposición detallada de cómo se está desarrollando en la práctica la segunda opinión médica. Apuntar también esa visión de decir y esa valoración de qué impacto real tiene. ¿Es útil? ¿No es útil? Es una reflexión también que se debe hacer.